Bien, esa cámara va en el fondo. Empezar una tarea. Aprovecho, la mayoría son atletas míos, así que va a ser fácil. ¿Está bien? Se supone, no, tenés. Bien. Tienen que registrar la trayectoria de este globo. ¿Ok? ¿Sí? Bien, quiero que la envíen a mi mail. Ya, quiero que envíen la trayectoria a mi mail. ¿Sí? La pregunta sería, ¿qué trayectoria? Si no registraron nada, lo único que hicieron fue verla. No sé si, o sea, todos agarraron el teléfono y dicen, ¿qué me van a mandar al mail? ¿Me pueden explicar qué pensaban mandar al mail? Grabando, dibujado, así, tirando círculos en el aire. Ok, tiene que haber algún tipo de soporte, de información, ¿sí? Bien, entonces lo que van a hacer es buscar en sus teléfonos una app que les permita, ¿sí? Que les permita medir la trayectoria del globo. Entonces van a entrar al App Store o al Play Store y buscar una aplicación que les permita medir y registrar la trayectoria del globo. Les voy a dar exactamente 30 segundos a partir de ahora para que la encuentren. Callate la boca, busca. Yo no te pedí que me digas si hay o no hay. Yo te puedo asegurar que hay. Sí, pero no un globo. Ok, aprovecho los 30 segundos más. 10 segundos. Offset detector. ¿Sí? ¿Y qué hace? Será que buscar. Se les pasaron los 30 segundos. 43%. Esta es la pregunta que me hacen siempre cuando hablamos de biomecánica. ¿Y vos qué app usás para medir la trayectoria de la barra? Y quedé pensando que me están preguntando algo como si hubiera una más fiable que la otra. ¿Qué es lo que no se escuchó? Les di 30 segundos para que busquen una app en su App Store o Play Store, ¿sí? Que le permita registrar la trayectoria del globo. ¿Bien? Sí, se puede acercar. No, pues lo que pasa es que falta una más. ¿No la encontraron? ¿Acá alguien la encontró? ¿En el streaming alguien la encontró? Bien, pueden, el micrófono necesitan. ¿A quién lo pide? Bien. Acá encontré Coach View Slow-Mo. Coach Views Slow-Mo. Ok. ¿Qué hace Coach Views Slow-Mo? Qué buena pregunta. Bueno, la app que les permite registrar la trayectoria del globo es la cámara. Es la cámara. Por eso hice poner la cámara allá. Lo único que puede registrar la cosa del globo es la cámara. Entonces, ahora que todos tienen cámara, vamos a registrar la trayectoria del globo. ¿Ok? ¿La vuelvo a poner? ¿Sí? Entre todos tienen que registrar la trayectoria del globo. ¿Sí? Dije entre, no dije todos tienen que, dije entre todos. ¿Se entendió la palabra que estoy diciendo, no? ¿Entienden la palabrita esa entre? ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? ¿Vamos de vuelta? Bien, ¿lo registraron? ¿Están seguros? Bien. Esto viene a que entendamos más o menos de que viene todo el seminario, ¿no? La primera experiencia que tuve como entrenador seleccionado nacional fue agarrar y decir, bueno,
entrenador seleccionado nacional, voy a usar todas las herramientas que el seleccionado me da que yo no tenía en mi gimnasio. Una de las primeras herramientas que se me ocurrió es, vamos al laboratorio de biomecánica. ¿Qué hice? Fui al laboratorio de biomecánica, le dije, te traigo mis atletas de elite para que los midas. ¿Qué me dijo el experto en biomecánica en su momento? Gustavo Represas. Bien, ¿qué querés medir? El experto sos vos. Yo te traigo el individuo, vos medime al individuo. Y él me dice, bueno, pero ¿qué querés ver en el individuo? Y siempre el problema es qué queremos ver. O sea, cualquier tipo de medición me va a dar un montón de datos, pero después el tema es qué voy a hacer yo con esos datos. ¿Sí? Entonces, lo primero es saber qué datos me puede dar cada uno de los instrumentos y saber qué tipo de aplicación puede llegar a tener. Para poder entender todo eso, tengo que empezar a entender cuál es el sentido. Ahí me di cuenta que si yo no sabía de biomecánica, por más que vaya muchas veces al laboratorio de biomecánica, nada iba a pasar. ¿Ok? Nada iba a pasar. Entonces, a partir de acá, vamos a empezar a plantar todo lo que vamos a ver de acá en adelante. Primer punto. Un análisis biomecánico solo puede hacerse si el que lleva adelante el análisis biomecánico no es el experto en biomecánica, sino lo hace el entrenador. El entrenador tiene que saber cuál es el modelo técnico ideal y qué es lo que está buscando al momento de hacer el análisis biomecánico. A partir de saber cuál es el modelo técnico ideal y qué es lo que quiere buscar, eso se lo tiene que trasladar al experto en biomecánica y el experto en biomecánica le va a decir, mira, tengo este instrumento, este instrumento, este instrumento, este instrumento te permite medir esto, este instrumento te permite medir esto, este otro instrumento te permite medir esto otro. ¿Qué querés hacer? Y a partir de ahí uno plantea. Hoy particularmente lo que vamos a hacer, ¿está bien cuadrada esta? Hoy particularmente lo que vamos a hacer es, vamos a orientarnos al videoanálisis, que es la herramienta más fácil de conseguir. Todo celular tiene una cámara y todos tenemos acceso a algún tipo de cámara y ver cuáles son las limitaciones que la cámara tiene y ver qué se puede medir con una cámara. ¿Sí? Pero primero tenemos que saber un montón de mecánica y un montón de biomecánica. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer algo. Yo tengo, vamos a hacer de cuenta, ustedes todos me mandaron a mi mail el video. Y el video va a salir lo siguiente. Esta es la pantalla. La pantalla. Acá va a salir el globo en su posición original. ¿Sí? Y voy a ir viendo que el globo va haciendo hasta terminar de ciclado acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces lo primero que voy a necesitar hacer es un sistema de referencia. ¿Cuál es mi sistema de referencia? ¿El globo a partir de qué lo voy a medir? ¿Lo puedo medir a partir del globo? No, porque va a desaparecer. Entonces digo, no sé, tomo de referencia la silla. Acá está la silla. No sé por qué está esa silla blanca ahí, pero vamos a aprovecharla. ¿Ok? La silla. La silla va a ser mi punto cero. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Seguro me siguen? Bien. Entonces voy a decir que mi globo arrancó a cierta distancia en el eje Y y a cierta distancia en el eje X. A esto le voy a poner un par XY para saber en qué punto está. ¿Ok? ¿Cómo lo mido? ¿Qué dato tengo? ¿Qué dato tengo? Si lo pongo en un archivo de una app, en un programa de imágenes, ¿qué dato me da? Lo pongo, por ejemplo, en el Photoshop. Lo pongo en el Paint. ¿Sí? ¿Qué dato me da? ¿Cómo sé que ese punto es ese punto y no es otro? Por los píxeles. Lo que me va a decir está
no sé, 30 píxeles a la derecha, en el X, 50 píxeles en la izquierda, ¿ok? Entonces, mi unidad de medida de distancia va a ser píxeles. Mi unidad de medida de distancia va a ser píxeles. ¿Sí? Perfecto. Ahora, tengo este cuadro, o sea, imagínense que todo esto no está, tengo este cuadro, paso al cuadro que filmó la cámara. ¿Qué es lo que hace la cámara? Por más que esté filmando, en realidad son fotos consecutivas que va sacando. Pónganle que yo hice la filmación a 30 cuadros por segundo. Esto es el FPS, 30 cuadros por segundo es la filmación más común en cualquier celular o cámara. Entonces, 30 cuadros por segundo. Y en el segundo cuadro me aparece el globo así. Entonces tengo este punto. Y yo voy a poder medir paca, 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 paca. Me va a dar que en el segundo cuadro, esto es en el primero, en el segundo cuadro, póngale que está en 80x 100y. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí me siguen? Necesito que me respondan. Sí, sí, estamos bien. ¿Ok? Bien. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Quiere decir, sí, bien. Quiere decir que yo puedo decir que desde un cuadro al otro, el globo se movió desde esta posición a esta posición. ¿Estamos bien? Decir que el globo se movió de esta posición a esta posición quiere decir que el globo hizo esto. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí. No, no es correcto. El globo no hizo eso, hizo todo esto. ¿Se entiende? Entonces ya de por sí tenemos un error. Porque lo que me va a decir es, del cuadro 1 al cuadro 2 se desplazó de tal manera. Pero no es real, porque me falta un montón de información en el medio. ¿Sí? Por otro lado, ¿a qué velocidad se movió? Pónganle que yo saco las cuentas las voy a sacar por trigonometría, ¿sí? Quiere decir que voy a saber que esto es un cateto, esto es el otro cateto, entonces voy a decir que la distancia de esto, que es la hipotenusa, es igual al cuadrado del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Esto no me interesa, pero saqué la distancia de esto, me dio 110, estoy inventando números. Entonces yo sé que se movió 110 píxeles. Yo sé que se movió 110 píxeles. ¿A qué velocidad? ¿Cómo sé la velocidad? ¿Y cómo sé el tiempo? Y fue un cuadro. Dijimos que había sido un cuadro. Y si un cuadro, si filma a 30 cuadros por segundo, el tiempo es igual a 1 sobre 30. ¿Ok? 1 sobre 30 segundos. ¿Cuánto es? Agarren el celular porque van a sacar cuentas todo el día. ¿Cuánto es 1 sobre 30 en segundos? ¿Eh? ¿30 milisegundos? Ok. No, es 0,000. 0,033,3 periódicos, ¿sí? O sea, 0,33 segundos, es decir, 33.333333 milisegundos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, si hizo 110 píxeles en 0,0333 periódicos, ¿a qué velocidad se movió? ¿A cuántos píxeles por segundo? ¿Eh? 3030 píxeles por segundo, ¿esa es la velocidad? ¿Esa es la velocidad? ¿Estamos todos de acuerdo? La cuenta está bien. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Esa es la velocidad? Están todos equivocados, chicos.
No vieron los videos que le mandé. Esa es la rapidez. La velocidad es una magnitud vectorial. Para saber si es la velocidad, tengo que saber en qué ángulo lo hizo. ¿Sí? Porque tengo que establecer el vector. Yo lo que tengo acá es el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad es la rapidez. ¿Ok? De todas maneras, ¿qué me interesa de todo esto? Por eso era importante que vean, por lo menos que hagan un repaso de los primeros videos. Porque ya los agarré en una cagada, en la primera suposición le pifiaron. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo hago yo para que esto, que ya sé que es un error, sea más preciso? Tengo dos maneras para hacer que esto sea más preciso. ¿Cuáles son las dos situaciones por las cuales yo lo voy a hacer más preciso? Claro, si yo hago que en vez de 60, en vez de 30, tenga 60, al globo, en vez de agarrarlo acá, lo voy a agarrar acá. ¿Sí? Entonces, ya no solo voy a contar este dato y este, qué sé yo, sino voy a contar los datos intermedios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esa es una de las situaciones. Si yo aumento, ¿sí? Aumento la cantidad de cuadros por segundo, lo que estoy haciendo es generar la derivada de x tendiendo a 0. ¿Qué quiere decir? Tratar de que la diferencia entre un cuadro y el otro sea cada vez más chiquito. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces ya por sí sé que lo voy a poder medir bien cuanto mayor sea la cantidad de cuadros por segundo que pueda tener. Bien, ¿cuál es el segundo dato que puedo mejorar? Esta pantalla en total tiene 720 por, creo que es 380. Bien, esa es la definición de mi pantalla. ¿Ok? 720 por 380. ¿Vieron cuando ustedes graban en HD? HD es 1920 por 1080. Con esta 720 por 380. 720 por 380 es equivalente a VHS. ¿Sí? Es equivalente a la definición que tenían las pantallas en la época que yo estudiaba levantamiento olímpico de pesas. Porque existía el VHS. ¿Ok? Y lo máximo que manejaba era depende si era palo NTCC, entre 30 y 25 cuadros por segundo. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Todo esto tiene un sentido, solo necesito que me sigan. Entonces, si puedo mejorar la cantidad de cuadros por segundo, ¿qué otra cosa puedo mejorar? ¿Eh? La calidad, claro, la definición de la pantalla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En esta puede que un píxel sea igual a un metro. Si se mueve un solo píxel, se va a mover un metro. Ahora, si yo le aumento la calidad, puede que un píxel sea igual a 0,5 metros. O sea que se va a mover 2 píxeles. Y yo puedo tener que se mueve, entonces yo puedo mejorar la precisión de la medición de distancia. ¿Se entiende? Ahora, teniendo en cuenta que esto que yo les estoy diciendo es de la época en que yo empecé a estudiar, teniendo en cuenta que yo nací en el año 79, déjenme por lo menos pensar que desde el año 78, o sea, un año después de que yo nací, un año antes, perdón, que yo nací, que es el año en el que se definió la trayectoria ideal de la barra del levantamiento olímpico de pesas, y hoy por hoy no se discute, al haber solo mejorado la calidad del instrumento, que es la cámara, algún dato nuevo debe haber. Y que yo tengo que dejar de replicar todo aquello que dicen los libros como un lorito diciendo que Vorobiov en el año 1978 definió que como si lo que dijo Arkady Vorobiov fuera lo único que existe en el planeta.
¿Se entiende? Entonces esa es la primera discusión. Ayer me preguntaron cómo mido, cómo hago yo, que soy nuevo, para saber cuándo un levantamiento, una afirmación de un levantamiento está bien hecha. Bueno, en todo esto radica lo que vamos a aprender hoy. En cómo se hace para medir cuando algo está bien o está mal, cómo se hace para poder comparar una cosa con la otra. Entonces vamos a empezar con la cursada. ¿Ponemos o alguien te sigue con la cámara? No, alguien me sigue con la cámara, yo no me voy a quedar quieto. No. Bien, entonces vamos a arrancar con esta cursada. La cursada, si bien puse toda una parte teórica que tiene que ver con comprender el movimiento de los cuerpos, ¿sí? La mayor parte de los movimientos de los cuerpos en el deporte se dan como el globo, son erráticos, no son erráticos en realidad. No cumplen un movimiento normalizado. No es un lanzamiento parabólico exacto, no es un lanzamiento vertical exacto, no es ¿sí? Son movimientos acelerados, pero no son ni uniformemente acelerados, ni de movimiento rectilíneo, ni un movimiento curvilíneo exacto, ¿se entiende? ¿Qué es lo que se hace para eso? Se parte. ¿Y se parte cómo? Se parte como acabamos de hacer recién. Se toman momentos en los cuales uno decide vamos a partir de acá. Para tomar momentos particulares, yo tengo que tener un montón de información y decir, bueno, a ver, estos momentos los descarto, estos momentos los valido. Pero el análisis, al fin y al cabo, es de una imagen contra otra imagen. ¿Ok? Entonces analizo primero una foto, después analizo otra foto y después comparo la foto 1 con la foto 2. Quiere decir que lo más importante que va a tener el análisis biomecánico, por lo menos si lo vamos a hacer a partir del videoanálisis, es, déjenme que llegue, si no prendo el puntero no arranca. Vamos para atrás, acá no es. Deportiva, newtoniana. La estática. Lo primero que tenemos que aprender es todo lo que tiene que ver con la estática. Analizar la estática, o sea, suponer que cada una de estas fotos que nosotros tomamos, cada uno de estos fotogramas que nosotros tomamos, lo vamos a llamar instantes. Está en equilibrio, es lo que nos permite después poder analizar, poder analizar una foto contra la otra. Primero vamos a tomar de cuenta que todas las fuerzas están en equilibrio, después vamos a decir, a ver, si entre este fotograma y este fotograma hubo una diferencia, es porque tuvo que haber habido una fuerza que generó tal movimiento. Entonces vamos a decir, bueno, todo el resto de las fuerzas estaban en equilibrio, menos esta que generó este movimiento. ¿Sí? Se saca por descarte, vamos a decir. Ahora, para poder analizar estática, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si está en equilibrio, supuestamente no hay movimiento, o por lo menos las fuerzas que hay en ese sistema van a estar contrapuestas una al otro de modo tal de que suman cero. Una de las opciones de que exista el equilibrio es a partir de tensores. ¿Qué es un tensor? Un tensor es algo está colgando de un material en particular, que generalmente es un material plástico, puede ser una soga en este caso, eso que está colgando siempre va a ser perpendicular al piso, va a tener una fuerza tangente, ¿sí? Y cuando veamos el grafiquito lo vamos a ver más fácil. Tengo algo colgando de una soga, esa soga a la vez cuelga de otras dos sogas, vamos a decir soga pues sin soga, en realidad cualquier material plástico, ¿sí? Cualquier material plástico, y yo puedo decir que la fuerza que genera el peso de eso que está colgando se va a distribuir entre los dos tensores que están sosteniendo desde el punto de fijación. El punto de fijación, en este caso, sería, por ejemplo, un techo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto se lleva cada uno de los tensores? ¿Y cuánto se lleva cada uno de los tensores? Espérenme un poquito.
cuánto se lleva cada uno de los tensores, se va a resolver por el teorema de Lamy. Dicho de alguna manera, la fuerza total va a ser la fuerza peso de lo que está colgando, siempre y cuando supongamos que el tensor del cual está colgando no tiene peso. Siempre es una suposición. ¿Sí? No tiene peso o es irrelevante el peso. Tengo colgado algo de 50 kilos, lo que la soga le está sosteniendo pesa 300 gramos, no tiene ningún sentido que tome de referencia la soga que la está sosteniendo, a pesar de que la soga se va a cortar seguro, ¿no? Este peso se va a distribuir, ¿sí? Ese peso total, esos 50 kilos que se fijan ahí, se va a distribuir hacia los dos tensores que lo sostienen. Puede ser 2, 3, 4, 10, estamos poniendo 2, que es la situación más fácil, ¿sí? Ahora, se va a distribuir de manera proporcional dependiendo del ángulo al cual esté enganchado de la pared. ¿Qué nos dice el teorema de Lamy? El teorema de Lamy nos dice que la relación entre la fuerza, peso del objeto que está colgando, y el ángulo opuesto es igual a la relación, a la fuerza que tiene, por ejemplo, el tensor 2, y el ángulo opuesto al 2, y es igual a la relación de la fuerza que tiene el tensor 1 y el ángulo que se opone al tensor 1. De esa manera yo lo puedo resolver. ¿Por qué me interesa hablar de tensores? Me interesa hablar de tensores porque básicamente los músculos funcionan como tensores. ¿Vamos a resolver mucho con el teorema de Lamy hoy? Hoy vamos a resolver cero del teorema de Lamy hoy. ¿Por qué vamos a resolver cero del teorema de Lamy hoy? Porque para resolver cosas con el teorema de Lamy necesito hablar de músculos. Y hoy prácticamente no vamos a hablar de músculos y les voy a explicar por qué. ¿Sí? Les voy a explicar por qué. Pero hay un sentido particular por el cual hoy no vamos a hablar de músculos. Básicamente, ¿sí? El adelanto es: los entrenadores no tenemos solo necesidades específicas en las cuales tenemos que hablar de músculos. La mayoría de las veces tenemos que hablar de funciones. Entonces, como tenemos que hablar de funciones, a mí no me interesa saber cuál es el... Tenemos arraigado desde lo que es la tradición de los años 80, que es cuando apareció el bodybuilding, en donde cuando uno hace un ejercicio, inmediatamente el viejo va a venir y va a preguntar: ¿y ese ejercicio para qué músculo es? Bueno, hoy no solo es una viejada decir eso, sino que además está comprobado que es una estupidez, por eso pasó a ser una viejada. ¿Sí? Porque uno hace un ejercicio para la flexión del codo, no hace un ejercicio para el bíceps. Pasa que como antes se hacía bodybuilding, era ver qué músculo voy a hinchar hoy. Hoy no nos interesa saber qué músculo voy a hinchar. Y mucho menos si soy preparador físico o entrenador. ¿Ok? Entonces, me interesaría resolver según el teorema de Lamy solamente si soy bodybuilder. Y hasta ahí nomás, porque ellos lo tienen bastante resuelto con situaciones bastante dudosas, pero que terminan funcionando. ¿Ok? Entonces, por el momento, no vamos a hablar de músculos, el teorema de Lamy no lo vamos a utilizar. En algún momento vamos a aclarar en qué momento tiene sentido para un entrenador hablar de músculos, ¿sí? Y vamos a terminar de resolver el tema de tensores, aunque no vamos a realizar ningún ejercicio de tensores, ¿sí? Este sí es muy importante para nosotros, el torque, el momento de fuerza o torque. El movimiento de fuerza o torque va a ser lo que nos va a dar movimiento circular o movimiento angular. El movimiento angular es el movimiento que hacen todas nuestras articulaciones. Todas nuestras articulaciones tienen un centro de pivote, todas nuestras articulaciones tienen un centro de rotación. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos va a tener sentidos curvilíneos. Es mucho más probable generar un movimiento curvilíneo que un movimiento recto, motivo por el cual todas esas máquinas que plantean una línea recta o una trayectoria predefinida no tienen ningún tipo de sentido en la preparación física. ¿Sí? Se le dice que es una magnitud pseudo-vectorial porque el vector se dibuja de manera perpendicular
a donde se realiza el movimiento. Se usa, esto ya lo tendrían que haber visto todos los videos, se usa una regla que se llama la regla de la mano derecha, que pongo la mano derecha con todos los dedos, hago el sentido de para qué lado está moviéndose, está rotando el objeto, y el pulgar me señala, ¿sí?, hacia dónde tengo que dibujar el vector para saber, para marcar la fuerza o la aceleración, depende qué magnitud esté midiendo, angular. Es importante entender que dependiendo la fuerza que yo le genere, lo que va a hacer es aumentar o disminuir la velocidad de giro. La fuerza está directamente relacionada con la, la, la aceleración. Y lo que más me interesa a mí es entender que el torque va a tener mucha relación no solo con la cantidad de fuerza que aplique, sino dónde aplico la fuerza. La distancia que existe entre el lugar donde aplico la fuerza y el pivote, si el eje sobre el que gira, me va a dar el momento de la fuerza, y eso me puede dar mayor o menor capacidad de trabajo, mayor o menor velocidad. ¿Sí? Por eso la manera más fácil el reduccionismo más común es decir que el momento de la fuerza es fuerza por distancia. No es tan así, porque eso siempre y cuando la fuerza se aplique de manera perpendicular a la palanca. ¿Sí? Si la fuerza no es perpendicular a la palanca, voy a tener que esa palanca se descompone. No sé si tengo un zoom acá. A ver. No, no tengo un zoom acá. Ahí sí, bien. Si la fuerza yo no la aplico perpendicular a la palanca, lo que me va a pasar es que voy a tener una fuerza que genera la rotación. En este caso, la fuerza que está marcando ahí genera una rotación al contrario del sentido del reloj de la tuerca, pero además me va a generar una fuerza longitudinal que va a tender a que mi llave se vaya, se escape de esa tuerca. Y ustedes dirán, ¿de qué goma me importa esto? Si a mí lo que me importa es si la articulación gira o no gira. A mí la articulación no se me va a salir del lugar. Error. La articulación sí se sale del lugar. Y no solo la articulación sí se sale del lugar, porque esa sería la versión tremendista. Esa es la versión que le gusta a las mujeres. A las mujeres les gusta lo tremendismo. ¿Sí? Los varones somos más prácticos en esto. Sino que lo más práctico en todo esto es entender que el sistema nervioso, cuanto más estable sea la articulación, más fuerza hace. El cerebro dice, si yo hago fuerza con esto, ¿se rompe? Sí. Bueno, entonces hago poquita fuerza. Si yo hago fuerza con esta articulación, ¿se rompe? No. Entonces hago más fuerza. Entonces evalúa la estabilidad de la fuerza. En el caso este que estamos viendo acá, la pelotita está haciendo una fuerza de manera tal de que empuja hacia abajo, o sea, está generando una extensión de codo, pero además está generando que el brazo, el antebrazo en realidad, salga proyectado hacia adelante. Por lo tanto, se dice que lo está descoaptando. Si lo está descoaptando, el cerebro va a tener que gastar energía en coaptar la articulación, y va a decir, esta articulación es inestable, por lo tanto voy a hacer menos fuerza. ¿Sí? Si en vez de estar el brazo hacia abajo estuviera hacia arriba, la fuerza de rotación sería la misma, por lo tanto la fuerza que genera la extensión sería la misma, por lo tanto la fuerza de flexión que yo tendría que hacer sería la misma. Lo que va a cambiar es que no voy a necesitar los cooptadores, porque la fuerza longitudinal que ahora iba hacia abajo y hacia adelante, ahora va a ir hacia abajo y hacia atrás, y va a tender a coaptar la articulación. Y mi cerebro va a decir, en esta situación tengo una mucho mejor condición para hacer fuerza. ¿Sí? Es por eso que desde la mitad del codo para arriba puedo hacer más fuerza que desde la mitad del codo para abajo. ¿Sí? A la misma diferencia de ángulo. ¿Ok? Palancas. Todos saben lo que es una palanca. Máquina simple, ¿sí? Es un algo rígido que tiene un punto de apoyo o fulcro,
sobre ese punto de apoyo fulcro, esa palanca, vamos a decir que pendula, ¿sí? Puede ir hacia arriba o hacia abajo de cualquiera de los dos lados. En esa palanca se le pone una fuerza a vencer y una fuerza para ser vencida, ¿sí? Una resistencia y una potencia. Para hacer el análisis, generalmente se tiene en cuenta como que la barra no tiene masa. De la misma manera que se suponía que el peso de los tensores era cero, o sea que no tenía masa, acá se supone que la barra no tiene masa. ¿Sí? Esto nos va a dar, en esta simplificación, 3 fuerzas y 2 momentos. ¿Por qué 3 fuerzas y 2 momentos? ¿Qué acabamos de decir que era un momento? Fuerza por distancia, después vemos lo del perpendicular, ¿sí? Fuerza por distancia, esto lo tienen que contestar rápido. Fuerza por distancia. Bien. La primera fuerza que tengo, si yo veo esto, la primera fuerza que tengo, vamos a poner que este sea la potencia. La primera fuerza que tengo es la potencia. La segunda fuerza que tengo es la resistencia, ¿sí? Y la tercera fuerza que tengo es el fulcro sosteniendo las dos cosas, si no la palanca se iría para abajo. ¿Ok? Para que la palanca no se vaya para abajo, tiene que haber un fulcro empujando para arriba. Ahora, ¿por qué tengo solo 2 momentos? Porque el momento es fuerza por distancia. Distancia entre, este que dije era la potencia, ¿no? Entre la potencia y el fulcro, distancia entre la resistencia y el fulcro. ¿Ok? ¿Cuál es la distancia entre el fulcro y el fulcro? Ninguna, por eso no hay momento. ¿Ok? Entonces son 3 fuerzas, 2 momentos. Para analizarlo siempre se analiza en un equilibrio perfecto. Quiere decir que los momentos van a ser iguales. ¿Sí? Si los momentos son iguales, vamos a decir que el momento de potencia, o sea, el fuerza por distancia de la potencia va a ser igual a fuerza por distancia de la resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, el momento total va a ser igual al momento de la potencia más, o sea, el momento total más el momento de la resistencia más el momento de la potencia va a dar igual a cero. ¿Sí? Si yo tomo que la distancia para allá es positiva, la distancia para acá es negativa. Por lo tanto, me va a quedar que menos la potencia por el brazo de potencia, más el brazo de resistencia por la resistencia, más la fuerza que tiene que hacer el fulcro para sostener por cero, va a dar cero. ¿Hasta ahí vamos? ¿Seguro? Miren que es la base, ¿eh? Esto nos va a dar igual que el brazo de potencia, brazo de resistencia por la resistencia, es igual a brazo de potencia por la potencia. ¿Sí? Ahora, es muy común analizar la biomecánica a partir de comparar el cuerpo humano según las palancas que el cuerpo humano va generando con sus huesos. Huesos de articulaciones, las articulaciones son pivotes, funcionan como fulcro, ¿sí? Los huesos van a ser de palanca. Hasta acá vamos todas obviedades. Pero no es tan obvio. Nosotros tenemos 3 géneros de palanca. Palanca de primer grado, segundo grado, tercer grado. Que se acuerden cuál es el género de cada una de las palancas, a mí no me importa. ¿Sí? ¿Por qué no me importa? Google está al alcance de todos. Si se olvidan, voy a Google. Lo que sí me importa es, hay un brazo de una palanca donde la potencia está de un lado del fulcro y la resistencia está del otro lado del fulcro. Hay 2 otros géneros donde el fulcro está siempre en una punta y lo que va cambiando es si la resistencia está en el medio o si la potencia está en el medio. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Esto le va a dar diferentes tipos de características. ¿Sí? A una le va a dar más fuerza y a la otra le va a dar más velocidad. ¿A qué me refiero? Si yo aplico la misma fuerza de potencia,
En una voy a generar más fuerza y en la otra voy a generar más velocidad. ¿En cuál voy a generar más fuerza y en cuál voy a generar más velocidad? En el caso de la de segundo grado, en el caso de la segundo grado, va a ser una palanca que a misma, insisto, a misma fuerza de potencia, voy a conseguir menor velocidad y mayor fuerza. ¿Sí? Y voy a conseguir en esta, en la de tercer grado, mayor velocidad y menor fuerza. ¿Por qué? Porque dijimos que los momentos de las dos van a ser iguales. ¿Sí? O sea, fuerza por distancia más fuerza por distancia me tiene que dar lo mismo. Pero la distancia de la resistencia es menor. ¿Sí? Y en este, la distancia de la resistencia va a ser mayor. Quiere decir que a la misma potencia, esto se va a mover poquito porque el radio es más corto, y esto se va a mover más rápido porque el radio es más largo. Pero para moverlo a la misma velocidad, uno que el otro voy a tener que hacer más fuerza. ¿Se entiende? Es una relación inversa. ¿Por qué decimos que esta es versátil? ¿Por qué se les ocurre que esta es versátil? Los brazos, con variables. Pues claro, pueden variar los brazos. O sea, en este ejemplo, yo tengo el brazo de potencia más corto que el brazo de resistencia, pero tranquilamente podría ser al revés, que el brazo de potencia sea más largo que el brazo de resistencia. Entonces puede cumplir cualquiera de las dos funciones dependiendo de si un brazo es más largo que el otro. Es más, es en el único en el cual los dos brazos pueden ser iguales y puede estar equilibrado. ¿Sí? Esto lo más típico que se suele hacer es comparar eh, las palancas en el cuerpo humano, un lugar donde tenemos una palanca de primer género en la cabeza, ¿sí? Cómo pivotea la cabeza, un lugar donde tenemos una palanca de segundo género, o sea, una palanca que genera mucha fuerza pero poca velocidad, mucha fuerza pero poca velocidad. ¿Por qué? Porque aguanta todo el peso de nuestro cuerpo, es la última palanca que tenemos, ¿sí? Es la del tobillo. Una palanca de tercer género que genera poca fuerza pero mucha velocidad. Quiere decir que yo le voy a tener que mandar mucha energía a mi bíceps para poder generar una flexión de codo. ¿Sí? Comparado con la cantidad de energía que yo le tengo que mandar a mi gemelo para generar una extensión de tobillo. ¿Sí? Que es la del bíceps. Esto es lo más típico, clásico que van a encontrar en cualquier libro. Pero es un poquito más complicado que esto. Fíjense. ¿Qué tipo de palanca es esta? Sí, así. ¿Eh? Sí, el punto de vista. Libre, es palanca de primer género, es esta. Tiene el fulcro en el medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Fulcro en el medio? ¿Están todos de acuerdo? Bien. Perfecto. ¿Qué pasa? Si yo digo cadena cerrada, cadena abierta, espérenme. Uy, me faltó uno. ¿Qué pasa? Bueno, a veces pasa que el soft va para donde quiere. Ahí va. Ok. Cuando nosotros hablamos de la articulación del tobillo, nos imaginamos todos haciendo lo mismo, que el tobillo está haciendo esto. ¿Sí? ¿Estás compartiendo pantalla o a mí? Compartiendo, pero cuando vos haces algo, ahí estás. Bien. Estás- Todos nos imaginamos que estaba haciendo esto, ¿verdad? O sea, que está pegado al piso, el punto de apoyo son los dedos y está levantando al ser humano. Quiere decir que la resistencia está acá y el fulcro está ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de hacer eso, estoy haciendo esto? Parado, fulcro en la punta del pie y resistencia a la altura del tobillo.
Lo dije al revés, ¿no? Me adelanté lo que estaba pensando, dije lo que estaba pensando y mostré lo que... Ok. La respuesta. El punto de apoyo, o sea, el fulcro está en el punto de apoyo, o sea, está en la punta del pie. La resistencia está en el hueso, que es lo que traslada todo mi peso, y la potencia es el gemelo, está en el borde de atrás. Entonces sería fulcro, resistencia, Más potencia. arriba. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy haciendo esto? ¿Dónde está la potencia y dónde está el fulcro? El fulcro es el tobillo. O sea, el eje donde se está moviendo, donde está apoyada la fuerza, es en el medio. O sea, donde antes estaba la resistencia está el fulcro. De un lado está la potencia y del otro lado está la resistencia. Punto de apoyo, fulcro, potencia, imagínense el gemelo, tobillo, punta de los pies. ¿Eh? No sé, ponele que tenés una banda elástica. Es una banda elástica que está haciendo esto. ¿Sí? Cambiamos absolutamente el tipo de palanca. ¿Ok? Cambiamos absolutamente el tipo de palanca. ¿Qué tiene que ver con esto? Se supone que las palancas tenían ciertas características. Una era de fuerza y la otra era de velocidad. Ahora, ¿cambió la velocidad del tobillo por haber cambiado el tipo de palanca? ¿Eh? ¿Cambió? No escucho ni un sí ni un no. ¿Qué dice la gente ahí conectada? Gran grillo. El gran grillo, nadie se anima. La verdad es que sí cambió. Claro, profe, porque ¿cómo se llama? La resistencia, cambia la resistencia, donde está ubicada la resistencia. No entendí nada. Ah, que cambia el punto donde está ubicada la resistencia, ¿no? Porque Claro, estaba de pie, ejerciendo una fuerza vertical hacia arriba y tenía el punto de resistencia en un punto. Y ahí sentado en la silla, cuando está moviendo el tobillo hacia adelante y hacia atrás, la resistencia no está ahí en el mismo lugar. ok. Bajale un poco el volumen porque no vamos a morir. Ah, sorry. Dame un segundo que te bajamos el volumen porque no vamos a morir, Eugenia. No, pero aparte está muy fuerte. Igual yo lo entendí. Sí, cambió la resistencia, cambió el tipo de género palanca, por lo tanto sí cambia la velocidad de la palanca. El tema que los invito a cualquiera de ustedes a hacer el gesto que hice yo en la silla y que me digan si es veloz o no es veloz. Mientras yo busco cómo bajar el volumen. ¿Y es veloz o no es veloz? ¿Ustedes lo sienten que se mueve rápido o lo sienten que se mueve lento? No, ¿Es veloz? Lo quiero ver. no, Es como, si siquiera, uno siente que uno le queda la mayor velocidad posible al tobillo y no funciona. Bien, el motivo tiene que ver con el ángulo de penetración de las fibras musculares. Las fibras musculares, hay fibras musculares que están de manera perpendicular, o sea, en el mismo sentido, ¿sí? Paralelas al sentido de contracción del músculo, y hay otras que están en diagonal. Cuando está en diagonal, cuanto más en diagonal está, ¿sí? Va a generar mayor fuerza porque puedo activar mayor cantidad de fibras, pero va a ser muy poca fuerza, muy poca fuerza, no, muy poco movimiento en el sentido de la contracción del músculo, ¿sí? Pero va a generar mucha fuerza. ¿Ok? Se mueve poco, pero hace mucha fuerza. Si estuvieran de manera paralela, hacen mucho movimiento y poca fuerza. Quiere decir que también la constitución, la manera en la que están hechas las fibras musculares, los músculos, ¿sí? Nos va a dar si es un músculo rápido o lento, más allá de si la fibra muscular es una fibra muscular rápida o lenta, o explosiva. O sea, no solo tiene que ver qué tipo de fibra es, sino cómo está dispuesta esa fibra del músculo. Y casualmente, esto que ven acá, es la manera en la que están ubicadas las fibras del gemelo. Las fibras del gemelo son de las fibras con mayor ángulo de penetración que existe.
Y cuanto mayor ángulo de peneación, menos velocidad, más fuerza. O sea, que la función del gemelo es básicamente sostener todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido que sea así. ¿Qué característica le va a dar el ángulo de peneación? El ángulo de peneación, junto con el tipo de palanca, el género de palanca, nos va a delimitar cuál es la velocidad angular máxima de esa articulación. Quiere decir que toda articulación tiene una velocidad angular máxima. Y dejen mostrarle algo. Esto es un gráfico de la ley de Hill. La ley de Hill es una ley que se estableció hace muchos años. No voy a entrar en detalles de cuál fue el experimento salame que hicieron para llegar a esto, pero es algo que está tomado como cierto, y es cierto en cierta manera, ¿sí? Donde dice que cuanto mayor carga tengo, más lento muevo el elemento, cuanto menos carga tengo, más rápido muevo el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Explíquenme cuál es el motivo por el cual, cuando el elemento es cero, la velocidad no es infinita. Si la carga es cero, la velocidad debería ser infinita. ¿No? ¿Eh? ¿Cómo no hay movimiento? A ver, yo agarro, te pongo una barra a hacer pechito. 20 kilos, la movés a, voy a tirar números pavotes, ¿sí? 20 kilos, la movés a 20 metros por segundo. 40 kilos, la movés a 10 metros por segundo. ¿Sí? 50 kilos, la movés a 5 metros por segundo. En algún momento no la mueves más. O sea, quiere decir, mucha carga, hay un momento en que llegas a cero. ¿Sí? Ahora, empezamos con 20. Vamos a restarle. ¿Cuánto dije? 20 metros por segundo, ¿no? Vamos a 10. Pongo 10 kilos y haces 40 metros por segundo. ¿Sí? Pongo 5 kilos y ¿cuánto haces? Te pongo a mover solo los brazos. Debería ser infinita la velocidad. ¿Cuál es? Está bien, pero la gravedad de qué? ¿Sobre qué elemento cae la gravedad? Ok, sobre la masa de mi cuerpo, pero la relación entre la velocidad y el peso de tus brazos no es equivalente a la ley de Hill. A ver, el primer error es que están tomando como que lo único que estoy moviendo es la barra, que estoy moviendo la barra más mis brazos. Recuerden que cuando habíamos dicho que para simplificar la cosa, se suponía que las palancas tenían masa cero. Bueno, no, las palancas no tienen masa cero. Mis brazos tienen masa. Entonces infinito no podría ser porque en algún punto mi masa, brazo, va a limitar, pues no puedo sacarme pedazos del cuerpo. ¿Sí? Pero de todas maneras, la relación que debería haber, si yo digo, bueno, a ver, con 20 kilos la muevo a tal velocidad, perfecto, mis brazos pesan, no, tiene una barbaridad, mis brazos pesan 5 kilos. ¿Sí? Mis brazos pesan 5 kilos. Quiere decir que cuando yo dije que estaba moviendo 20, en realidad estaba moviendo 30, 5 por cada brazo. ¿Sí? Cuando yo lo hago sin peso, sería que yo estoy moviendo 10 kilos, 5 de cada brazo. Eso me debería dar un número. Ese número no coincide. Da mucho menor. ¿Por qué? Porque lo que lo limita es la velocidad máxima que tiene mi articulación. La velocidad angular máxima que tiene mi articulación. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del tipo de palanca y del ángulo de peneación de mis músculos y además de la velocidad de contracción de mis músculos. Mi músculo tiene una velocidad de contracción limitada. Tampoco existe la velocidad de contracción infinita. ¿Entienden? Entonces, cada articulación tiene una velocidad máxima de movilidad. Tiene una velocidad angular máxima. ¿Por qué lo digo esto? Porque al momento de hacer ciertos análisis, especialmente en el levantamiento de pesas, explica por qué los pulls no se hacen con la punta de los pies.
porque la velocidad máxima que puede alcanzar el tobillo para empujar para arriba es menor a la velocidad a la que la barra ya tiene. Entonces, por más que yo me mueva muy explosivo, no voy a estar empujando la barra. Y me comiendo el cuello. ¿Se entendió eso? No se escucha. ¿Qué es lo que no se escucha? ¿Qué no se escuchó? Que me diga ¿qué fue lo último que escuché? Y repito desde ahí de último. Bueno, mientras esperamos que conteste, acá vamos a hacer una pequeña pausita para ir al baño, especialmente yo, tomar un cafecito, pegarse un par de sopapos, porque vamos por la parte fácil. ¿Ok? Le contestamos cuando volvemos, ¿ok? Pausar la grabación, no la pares. Pausa. Sí. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer ahora es diferenciar tres situaciones. Te da vuelta la pantalla. Sí, porque le pegué. Diferenciar tres situaciones que a mí me hinchan la goma tremendamente, lo pongo acá si no molesto. Que es cuando estoy hablando con algún supuesto erudito, me habla de el centro de masas en vez del centro de gravedad. Entonces vamos a explicar qué es cada cosa. La ingeniera acá, futura ingeniera, debe saber la diferencia. Bien. Entonces, para saber qué es el centro de masas y qué es el centro de gravedad, lo primero que tenemos que saber es la situación más simple de todas, que qué es el centroide. Voy a tratar de pasar esto lo más rápido posible. El centroide es el centro geométrico de una figura o de un elemento. Como estamos hablando de objetos, es el centro geométrico de el elemento, ¿sí? El objeto. Puede estar, el centroide se puede encontrar en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. ¿Sí? Si es en una dimensión, lo va a dividir en dos lados. Si es en dos dimensiones, lo va a dividir en dos planos. Y si dos planos iguales, lo va a dividir en dos lados iguales, en dos planos iguales. Y si es en tres dimensiones, en tres volúmenes iguales. ¿Ok? Eso es el centroide. Ahora vamos a calcular rápidamente el centroide de esto, que si bien es 3D, bastante fácil de saber cuál es el centroide. ¿Cuál será el centroide de este palito? ¿Estás mostrando el palito? Ahí. Bien, ¿cuál será el centroide de este palito? En medio. O sea, yo agarro así, digo, este palito mide 1 metro, así que a los 50 centímetros voy a marcar un punto, ¿sí? Lo voy a girar 90 grados, supónganse, y voy a marcar otro punto a los 90 grados, y el centroide, ¿se ven ahí los dos puntos? ¿Ahí se Ahí ve? se ve. Ahí se ve. Bien. El centroide va a ser, si yo trazo una línea que cruce de punta a punta el palito acá, y una línea que cruce el punto a punto el palito acá, va a ser el punto donde se cruzan esas dos líneas. ¿Estamos bien? Bien. Cada tanto se traza la imagen. Dos palitos iguales.
Si los dos palitos son iguales, va a tener centroide en el mismo lugar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces el centroide es bastante fácil, en este caso, de definir. El centroide es algo práctico, tangible, no es una simplificación, es un cálculo matemático. Es calculable. ¿Sí? Ahora tenemos nuestro siguiente problema. ¿Qué es un centro de masas? El centro de masas es una magnitud física escalar que se expresa en coordenadas. Se expresa en coordenadas porque va a estar en un punto. Si lo que nosotros estamos buscando es el centro de masas de algo que es de 3 dimensiones, va a tener un punto que corresponde a la X, otro a la Y, otro a la Z, ¿sí? Es el punto en el cual suponemos que se concentra toda la masa, ¿sí? Es el punto en el cual suponemos que se concentra toda la masa, ¿sí? Es el centro de simetría de distribución de las partículas, ¿sí? Y es el lugar donde si aplicamos una fuerza que se alinee a ese punto, vamos a conseguir un movimiento rectilíneo sin que se genere ningún tipo de rotación. ¿Ok? El caso más fácil para mostrar, y me olvidé, me traes una anilla. Mostrás acá abajo, por favor, el piso. En una anilla que es absolutamente uniforme, el centroide es justo en el centro, es donde no hay masa, ¿sí? Donde no hay sustancia. Si yo aplico una fuerza que esté alineada al centroide, al centro de masas, lo que voy a generar es que se traslade el elemento sin que haya ningún tipo de rotación, ¿sí? Que se traslade en línea recta. ¿Se entiende? Esto es el más clásico, por eso puse una anilla ahí, ¿sí? Típico, una pelota que es maciza y toda de la misma densidad. Ahora, ¿qué pasa si la pelota, en vez de ser de la misma densidad, está mitad de un madera y la otra mitad de un plástico duro y pesado, o la otra mitad de plomo? El centro de masas se va a ver desplazado. Bien, el centro de masas se va a ver desplazado. Ahora, estamos en una situación gravitacional. Nuestro planeta nos ofrece la fuerza gravitatoria, la aceleración gravitatoria, ¿sí? El centro de gravedad es una magnitud física vectorial, ¿sí? Es el vector de desplazamiento con respecto al centro de masa, ¿sí? Es el punto en el cual la fuerza de gravedad se supone que actúa. Si la fuerza de gravedad actúa sobre ese punto, significa que está actuando sobre el centro de masas. Si hay una única gravedad, ¿sí? Estamos hablando solamente de la gravedad gravitatoria, ¿sí? De la Tierra, y se dice que el centro de gravedad es ese lugar donde la suma de todos los momentos de cada una de las partes de ese objeto es nulo, da cero. ¿Ok? Bien. Perfecto. Quiere decir que si yo ejerzo una fuerza alineada al centro de gravedad, voy a generar un movimiento rectilíneo sin rotación. Centro de gravedad y centro de masas generan exactamente lo mismo. ¿Son lo mismo? ¿Por qué no?
Que dijiste que este era vectorial y el otro no me acuerdo. Sí, dijiste escalar. Ujú. Vamos vuelta para atrás. A ver. Escalar. ¿Sí? Y la otra vectorial. Perfecto. ¿Qué es, por qué generan el mismo efecto? ¿Qué coincidiría? En que se mueven. Que el punto de aplicación es el mismo. El punto de aplicación es el mismo acá en la Tierra. ¿Por qué digo que el punto de aplicación es el mismo acá en la Tierra? El punto de aplicación es el mismo acá en la Tierra porque puede pasar lo siguiente. Nosotros estábamos midiendo la pelota, ¿se entiende? Pero mi pelota no es una pelotita de golf, es una pelota muy, 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 muy grande. De más o menos un octavo del tamaño, estoy tirando más o menos, ¿no? De un octavo del tamaño de la Tierra. Es tan grande que su centro de masas es atraído tanto por la gravedad de la Tierra como atraído por la gravedad de la Luna. Entonces, el centro de gravedad va a estar en un lugar, pero el centro de masa va a estar en un lugar, pero el centro de gravedad va a estar corrido hacia el lado de la Luna. ¿Sí? Pero para que eso suceda, tengo que tener algo muy, muy, muy grande. O que esté muy, muy cerca de otra cosa que también tenga una masa muy grande. Quiere decir que cuando hablamos de biomecánica, que estamos hablando de seres humanos en la Tierra, hablar del centro de masas es, en mi criterio, y de esto me voy a hacer cargo, una cuestión de hacerse el cheto, ¿sí? Una cuestión de hacerse el cheto, pues a nosotros solo nos afecta la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Y es mucho más fácil hablar de centro de gravedad, porque al fin y al cabo nosotros vamos a estar analizando todo lo que pasa con nosotros y la gravedad, no con nosotros y la Luna. ¿Sí? Entonces, siempre que hablemos del atleta, vamos a hablar del centro de gravedad. Siempre que hablamos de la barra, vamos a hablar del centro de gravedad de la barra, no del centro de masas. ¿Sí? Porque no vamos a mandar al atleta o a la barra al espacio. ¿Se entiende? Bueno, sí puede ser, pero no es lo que vamos a analizar nosotros, por lo menos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tomarlo como que esas dos cosas son similares, y no solo vamos a tomarlo como que esas dos cosas son similares, sino que es más correcto hablar de centro de gravedad que de centro de masas. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de equilibrio ahora. ¿Sí? Porque dijimos que íbamos a tomar en cuenta para hacer el análisis, el análisis de cada uno de esos instantes, vamos a tomar como que esté en equilibrio. Entonces tenemos que saber qué es el equilibrio. Para empezar, antes de pasar al equilibrio, estos dos palitos, ¿tienen el mismo centro de gravedad? ¿Eh? Puntos o por separado. Por separado, ¿cada uno tiene el mismo centro de gravedad? ¿Están seguros? ¿Saben cómo encontrar el centro de gravedad de un palito? ¿No? ¿Cuál es la manera práctica de encontrar el centro de gravedad de un palito? Si yo pongo un palito, ¿no? Pongo un palito y pongo dos apoyos, del lado que más peso hay, que mayor cantidad de masa hay, ¿sí? Va a tener más peso y por lo tanto va a generar más fricción. Entonces, si yo acerco las manos, el lado que tiene menos peso se desliza más hasta que en un punto se juntan, y donde se juntan, no sé si se ve, pero justo está marcado el punto del centroide. ¿Sí? Quiere decir que este palito tiene la misma cantidad de masa de este lado que de este lado. Ustedes dijeron que los dos palitos tenían la misma masa. Acá dijeron ponerlo horizontal. Bueno, horizontal, o sea, lo que estaba haciendo. Bien. Entonces estos dos palitos tienen la misma masa, según ustedes. Lo pongo en la punta. Punto.
¿Tienen la misma masa? ¿Eh? Está relleno de hierro de un lado. ¿Sí? Claro, dirían los españoles, todo, pero del otro lado. No es una clase de mecánica, ¿no? Quiere decir que el centro de gravedad del que tenía pesado está acá, y el centroide está en el medio, y el centroide y el centro de gravedad coinciden. ¿Sí? ¿Dónde se van a encontrar que el centro de gravedad y el centroide no existen? Yo les puedo dar un ejemplo muy evidente. ¿Dónde puedo encontrar que el centro de gravedad y el centroide no existen? ¿Eh? ¿Eh? Te doy un ejemplo muy simple. Imagínense mi gemelo. Me cortan el tobillo, me cortan la rodilla. Yo acá tengo una cabeza de enano y acá no. ¿El centro de gravedad va a estar en el medio o va tendiendo a la cabeza de enano? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el centro de gravedad de un segmento no siempre, de hecho, diría nunca, ¿sí? Nunca o la mayoría de las veces, no está en el centroide de ese segmento. ¿Ok? Perfecto. Eso es importante porque después lo vamos a usar para hacer análisis. Bien. Entonces estamos equilibrio. Tipos de equilibrio. ¿Qué tipos de equilibrio tenemos? Dentro de los tipos de equilibrio tenemos equilibrio translacional, o sea, ¿qué quiere decir? Que esto lo voy a pisar y me voy a matar, si lo voy a sacar. Eso quiere decir que el elemento no se mueve en función del espacio, pero puede no moverse en función del espacio, pero estar moviéndose en el lugar. ¿Me está filmando? Eso se está moviendo, aunque prácticamente no se esté trasladando. ¿Sí? Zafé, ¿no? Bien, entonces tiene que haber otro tipo de equilibrio que es el equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional es que esto no rota, pero puede no rotar y estar desplazándose. ¿Ok? Por lo tanto, también puede haber un equilibrio que sea translacional y rotacional. ¿Ok? ¿Se entendió? Bien. Dentro de la estabilidad es la dificultad que tengo para perder el equilibrio. O sea, si yo lo perturbo, lo empujo, lo pateo, lo soplo, lo que fuera, ¿qué probabilidad hay de que pierda ese equilibrio? ¿Sí? Tenemos diferentes tipos, formas de equilibrio y variables que determinan qué tanta estabilidad tengo y qué tanta estabilidad no tengo. ¿Sí? Todo esto me va a servir en el momento en el cual yo quiera saber si la posición de mi atleta es estable o no es estable, ¿no? No es que lo estoy diciendo simplemente porque me van a dar clase de física que me parece extremadamente aburrido en este contexto. Si ustedes estudiarían física me parecía divertido, pues sé que ustedes tienen ganas de aprender física, pero en este caso sé que no. ¿Ok? Entonces, el primero es estático. Tipo de equilibrio estático, el elemento ¿sí? Mantendrá su postura en un lapso de tiempo, puede ser permanente, realmente no existe el permanente, pero puede ser permanente o no, pero durante un tiempo se queda ahí quietito. Puede ser dinámico, el equilibrio dinámico es cuando el objeto en sí mantiene el movimiento que ya traía. O sea, no se ve modificado ni por la velocidad de rotación ni por la velocidad de traslación. ¿Sí? Ejemplo, vengo andando en bicicleta, me mantengo andando en bicicleta o vengo corriendo, mientras yo no varíe la velocidad, o sea, no vaya ni más rápido ni más lento, sino que me mantenga y no me caiga ni para un lado ni para el otro,
estoy haciendo estabilidad dinámica. Hay una fotito ahí, un chiquito, negros. Bien, formas del equilibrio. La forma de equilibrio vamos a definirlas muy fácil. ¿Sí? Hay 3 formas de equilibrio: estable, inestable e indiferente. Estable es, yo le aplico una perturbación, se va a mover, se va a perder ese equilibrio, pero va a volver al equilibrio anterior. ¿Sí? La inestable es, yo voy a generar una perturbación, va a perder el equilibrio y perdió el equilibrio. ¿Sí? Lo empujé por el barranco y hasta que no caiga al lago no para. ¿Ok? Y el indiferente es, le genera una perturbación y apenas termino de perturbarlo, ya encontró una estabilidad nueva. El equilibrio estable en objetos, el más común es el péndulo, yo empujo y en algún momento va a volver al lugar donde estaba antes que yo lo empuje. En un ser humano es, lo colgué, lo muevo, lo empujo, lo que sea de la barra va a volver igual que el péndulo, excepto que se le abre la mano antes, ¿no? Equilibrio inestable, tengo todas esas piedritas piqui piqui una arriba de la otra, yo lo empujo, se viene a la mierda, no va a volver a apilarse solo, ¿sí? Ni siquiera parcialmente, perdió el equilibrio. Lo mismo es si está haciendo equilibrio arriba de una barra, una vez que se cayó, va a tener que gastar energía para volver al mismo lugar, no es que vuelve sin ningún tipo de esfuerzo. La energía no le es ajena a él, sino que la tiene que hacer él. ¿Sí? Y el equilibrio indiferente, el más común es una pelota, un carrito donde yo la muevo y donde la moví, alcanzo otro nuevo lugar de equilibrio, siempre y cuando esté en un lugar plano, ¿no? Si no está en un lugar plano, también debería ser. Pues si yo lo tengo en una pendiente, el carrito y la pelota deberían estar moviéndose a una velocidad constante, y si yo le pongo una perturbación, lo que cambiaría sería la velocidad constante. O sea, si yo lo pongo en sentido de la caída, debería alcanzar una velocidad mayor y mantenerse, y si yo lo pongo en contra de la pendiente, debería ir a menor velocidad, pero debería ser estable también. Ahí como un depende, pero bueno, la idea era no dar tantas opciones. Variables que determinan la estabilidad. Esto lo vimos cuando vimos Scherk. Y va a estar un poquito mejor explicado. La primera, la base de sustentación. La base de sustentación es el área que se genera, que se forma entre los puntos de apoyo. La base de sustentación no tiene que estar por qué toda en contacto, simplemente el área que se forma en los puntos de apoyo. En este caso es una silla, es el área que, o un banquito, no sé cómo es el área que se forma entre cada punto de los 4 apoyos en las 4 patas. En el caso de un ser humano va a ser el área que se forma entre los talones, los dedos mayores, los dedos, bueno, depende de cuál tenga más largo, ¿sí? Los dedos mayores o el dedo gordo, ¿sí? Y los laterales del pie. Va a haber tantos diferentes bases de sustentación como posiciones puede adoptar el ser humano. ¿Sí? Tantas bases de sustentación como posiciones puede adoptar el ser humano. Se puede apoyar en 2 pies y una mano, 2 pies y 2 manos. Depende de cómo mueva los pies. Fíjense la diferencia entre el caminar de un mayor y el caminar de una persona joven. La persona joven, como tiene mayor equilibrio, camina con los pies más juntitos. La persona mayor, como pierde el equilibrio, va a necesitar separar más los pies. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a determinar la base de la estabilidad? No solo el tamaño de la base de sustentación, sino que cuanto más lejos esté de los bordes de la base de sustentación, mayor estabilidad voy a tener. ¿Ok? Ahora, siempre y cuando la línea de gravedad, o sea, la línea en la cual se proyecta el peso del atleta, esté dentro de la base de sustentación, ese sujeto u objeto va a estar en equilibrio. ¿Ok? Va a estar en equilibrio. Ahora, vamos a ver el motivo por el cual
¿sí? Vamos a ver el motivo por el cual estar más cerca del borde o menos cerca del borde me va a dar mayor o menor sustentación. Se llama ángulo de caída. Cuanto mayor, el ángulo de caída es el ángulo que se forma entre el centro de gravedad del sujeto u objeto, ¿sí? Y el borde de la base de sustentación. Cuanto más alejado esté del borde, mayor estabilidad voy a tener. Quiere decir, cuanto mayor sea el ángulo, más estabilidad voy a tener. Ahora, si ustedes ven en este caso, donde el muchacho está justo en el centro de la base de sustentación, va a tener una X estabilidad. Si se desplaza hacia la izquierda, va a tener más estabilidad a la derecha, porque va a aumentar el ángulo de la derecha, pero va a tener menos estabilidad hacia la izquierda porque va a disminuir el ángulo de la izquierda. Por lo tanto, vamos a decir que el lugar más estable es el centro. Sin embargo, si estuviera avanzando hacia algún lado, como en un skate, va a tener mayor sustentación si está del lado contrario al lado que está avanzando. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. La estabilidad puede ser lateral o antero-posterior. Cuanto mayor sea el ángulo de caída, más estabilidad voy a tener. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Este explica también por qué aumentar la base de sustentación es más estable. Si yo aumento la base de sustentación, por más que la altura del atleta sea la misma, el ángulo aumenta. ¿Sí? El ángulo de caída termina justificando todos los motivos por los cuales aumenta el nivel de estabilidad. El otro es la altura del centro de gravedad. Cuanto mayor es la altura del centro de gravedad, menos estable es. Cuanto menor es el centro de gravedad, más estable es. ¿Por qué? Si yo lo perturbo de costado, una perturbación que lo mueva un poquito al que está más parado, puede que saque su línea de gravedad de la base de sustentación y se caiga. Ahora al de abajo tengo que empujarlo mucho para que eso suceda. Pero también tenemos que tener en cuenta que el que está más abajo tiene un ángulo de caída mayor que el que está más arriba. Por eso es que digo que el ángulo de caída es el que termina definiendo todo. ¿Ok? Entonces, a más altura, menos estabilidad, a menos altura, más estabilidad. Ya no me perdone nada. Perfecto. Yo pienso que pasa rápido, no se pasa rápido ni de casualidad. Bien, vimos todo lo que tiene que ver con estabilidad, vimos todo lo que tiene que ver con equilibrio mecánico, vimos todo lo que tiene que ver con estática hasta acá. Vamos a hacer un stop. ¿Sí?